en el 68 en México? Bueno, pues antes de entrar, quiero pedirles algo. Sí, supongo que todos han visto esa película de Volver al Futuro, ¿no? Bueno, pues ahora imagínense que todos tuviéramos una máquina del tiempo. Y vamos a sintonizar esa máquina del tiempo 50 años antes. Ahora, ¿cómo se imaginan que era la ciudad? ¿Qué creen que había en la ciudad? Muy chiquita. No, Era muy pequeña. muy pequeña, Ajá. poca población. Ajá, había áreas verdes muy grandes todavía, muchos campos de cultivo. ¿Qué más? También antes del 85, los edificios tenían poco tiempo de ser estructuras nuevas en la ciudad. Justo la construcción de edificios grandes empezó en la década de los 60 y este lugar, Tlatelolco, es uno de ellos. Se construyó en el 64 y este es uno de los edificios más altos que estaba en ese momento. Y bueno, ¿qué más me pueden decir? La ciudad en realidad se concentraba solo aquí en el centro y todo lo demás era así súper lejos, ¿no? Entonces, pues ahora que estamos sintonizados en esa época, ¿qué más me pueden decir? ¿Qué sonaba en la radio, saben? Los Beatles, el rock, ¿no? ¿En la radio? ¿Qué sonaba? La hora inglesa. ¿La qué? La hora inglesa. La hora inglesa, sí, sonaba la hora inglesa. Pero acuérdense también de algo muy importante, que el rock en México estaba prohibido. ¿Sí sabían eso? Sí. Imagínense vivir así sin escuchar buena música en el radio, con puras cosas así de la tele. Sí, qué aburrido, ¿no? Bueno, pues ahora sí vamos a pasar, por favor. Sigan mucho. Este museo, como les mencioné, está compuesto por las experiencias de muchas personas que estuvieron en el movimiento del 68. Estudiantes que hoy en día siguen vivos y otros ya han muerto, como Monsiváis, por ejemplo, que está aquí. Y bueno, todos ellos cuentan su experiencia dentro del movimiento del 68. Y en general, el museo está abarcando etapa por etapa de lo que sucedió en el desarrollo del movimiento. Y bueno, debido a que ustedes son una visita, no podemos detenernos en cada una de las entrevistas porque son muchísimas. Y bueno, yo les trataré de hacer un resumen a grandes rasgos de lo que sucedió en todo el movimiento. Hay muchos personajes, los pueden ver en la pared de aquí atrás, ahorita que pasemos. Y bueno, en eso consiste principalmente este memorial, en resguardar las experiencias de las personas vivas que estuvieron en ese momento. Y bueno, muchos de ellos también fueron participantes del Consejo Nacional de Huelga y hoy en día pues han sido también escritores o profesores o muchos de ellos diputados también. Y bueno, vamos a ver el video ahora, por favor. ¿Se acuerdan cuando les preguntaba qué sonaba en la radio? Esto es lo que sonaba en la radio en México. ¿Alguien ya lo había escuchado? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir quién es? ¿Cómo? ¿Maite? No. ¿No? ¿Y estos? Recuerden que estaba prohibido el rock en México. Se empezaron a pensar proyectos que pudieran acoger a muchísima gente. ¿Reconoces este lugar? Es Tlatelolco. Y bueno, es muy importante en la década de los 60 también la construcción de esta unidad, porque pretendía tener todo en un núcleo cerrado. Es decir, esta unidad de Tlatelolco pretendía alojar a miles de familias y que todas ellas tuvieran posibilidad de ir a la escuela, de tener un centro recreativo, parques, bibliotecas. Tlatelolco pretendía tener todo. Sin embargo, hoy en día sabemos que este tipo de unidades pues ahora carecen de muchos servicios, pero fueron una innovación muy importante. Otra cosa que pasó en las nuevas familias mexicanas de los 60 fue que, como ya tenían más capacidad de adquisición, casi todas las familias en México pudieron adquirir una televisión. Y bueno, pues ustedes saben que antes no había televisiones en todas las casas, ¿no? Porque
pues era muy caro para el momento. Y entonces en los 60 la gente pudo adquirir televisiones y también pudieron salir de las vecindades, porque la gente vivía en vecindades en toda la ciudad. También las vecindades son una inspiración para este tipo de construcciones, sin embargo, como que para que toda la gente tuviera un poco más de espacio privado, pero a la vez pudieran convivir todos en un mismo núcleo. Un poco la idea es ver cómo este estado se fortalece, ¿no? Este estado de bienestar empieza a invertir y la inversión va dirigida a la urbanización, a la industrialización, ¿no? La gente que emigra tiene que tener un lugar donde vivir y además que estén cerca y juntos, ¿sí? Que sean lugares en este sentido, digamos, se construyen un montón de multifamiliares, el de Tlatelolco es uno de los más grandes, pero el objetivo, o sea, como que lo que vemos cuando leemos estas cosas tiene que ver con esta idea del fortalecimiento de este Estado que a muy bajo costo para el trabajador le vende unas cuotas bajísimas y durante años de años esta idea, ¿sí? Hay un montón de películas de esa época que retratan cómo esta migración de vivir en extensiones grandes, en campo, a vivir en estos lugares cerrados, impacta sobre todo en los mayores, ¿no? O sea, los que tienen que emigrar. Los jóvenes, los niños que crecen en estos lugares ya no tienen ese impacto. Ya son los hijos de la ciudad, digamos, ¿sí? Después vemos a ver cuáles películas de este milagro mexicano, ¿no? Pero vemos como en una misma cosa se podemos conjuntar toda esta parte que tiene que ver con la urbanización, con la industrialización y con la garantía, otra vez entre comillas, del Estado para sus ciudadanos. ¿Sí? Perdón. En este momento hay una exposición muy interesante, pueden verlo para justo lo que les dice su profesora, como el progreso arquitectónico, que es principalmente lo más importante en el milagro mexicano. Está en la calle de Madero, no recuerdo la verdad cómo se llama el museo, es de la colección Banamex, está muy buena, pueden ir a verlo, abarca mucho sobre Tlatelolco y todas las unidades que se construyeron en ese momento. Es especial la arquitectura, ¿no? Mexicana. Sí, es eso. ¿Alguien ha escuchado sobre el México mágico? Bueno, pues es como una frase nada más turística, ¿no? Pero se las digo porque, bueno, México estuvo muy influenciado también por los hippies. Y bueno, los hippies vienen a México buscando esto, ¿no? El México mágico. Pero ¿por qué el México mágico? De verdad nadie me puede... ¿Por los hongos? Ajá, por los hongos. ¿Qué más hay en este país que les atrae a los... En México se dice que hay muchísima psicodelia, hay muchísima magia. Ajá, el hueyote también es uno de los elementos por los que vienen los marihuanos también. ¿Qué más? Yo inicié esta generación de la aventura. Las selvas y las playas y todo eso es muy atractivo para los hippies, ¿no? Pues bueno, en ese momento vinieron muchas personas a México. Pero ¿saben por qué los hippies iban en su camionetita así, pintada de colores, viajando por todo el mundo? Una mayor libertad que se conociera. Pues no era nada más así porque querían darse el rol y así pasar por todos lados, estuviera bonita. Ajá, no, tiene un sentido más profundo que poca gente sabe por qué. En realidad los hippies estaban emigrando de alguna manera. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos estaban reclutando gente para llevarse a la guerra de Vietnam. Y bueno, ¿a quiénes se llevaban? Pues a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes como nosotros, entre 20 o menos, hasta, no sé, 30 años, ¿no? Y entonces, pues la gente no estaba de acuerdo con la guerra, ¿no? Porque era una guerra injusta para Vietnam que estaba acabando con la gente y no realmente era una pelea política, sino que se estaba tratando de acabar con una raza. Eso también es muy importante. Y bueno, pues los jóvenes que eran conscientes y que estaban influenciados por muchas cosas como el comunismo, no querían participar en una guerra y bueno, decían que preferían huir a morir en la guerra y eso es lo que hacían. Tomaban su combi, la llenaban de sus cosas y se iban a viajar por el mundo para huir de ser reclutados para la guerra. Y bueno, pues muchos de ellos llegaron a México. También vino, por ejemplo, no sé si sabían, vino Jim Morrison aquí a México, pues a Oaxaca, y también vinieron los Beatles, vinieron muchos personajes, ¿no? ¿Por qué? Porque México era México. Y bueno, pues esto malamente o buenamente
a mi parecer, influenció a la juventud en México. Y bueno, pues la juventud no se iba a quedar con los brazos cruzados viendo lo que sucedía en todos lados, ¿no? Entonces, había corrientes de jóvenes que estaban en pro del comunismo. La segunda generación. Y esto va a ser muy importante para todo el movimiento estudiantil. Y ahora sí, vamos a pasar al movimiento. ¿Alguien ya había visitado este museo? Quería preguntarles. ¿No? ¿Nadie? ¿Tú sí? Entonces ya tienes más idea de cómo funciona. ¿Te acuerdas por qué inició todo el movimiento estudiantil? Se estaba violando la autonomía de la universidad. Eso fue uno de los aspectos, pero un poco posterior a la explosión. Ajá, exactamente. Bueno, pues como dice su compañero, esto inició por algo de lo más tonto. Hubo un partido de fútbol y era entre una prepa privada y una prepa pública, que era una Boca. Y bueno, ya saben, partido, pelea, ¿no? Sí nos ha tocado verlo, ¿no? Y pues bueno, esta pelea se salió de control de los jóvenes. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó la policía. A nadie nunca le gusta que llegue la policía, ¿verdad? Sí, están... Bueno, ahora imagínense para hacer un movimiento, ¿no? Para decir cuándo se va a hacer una marcha, para decir a qué hora se va a hacer el meeting, para decidir quién va a hablar en el meeting. Todo eso era un caos, ¿no? Pero entonces se decide crear el Consejo Nacional de Huelga. Y este Consejo Nacional de Huelga tenía la pretensión de lanzar un manifiesto que representara todos los puntos en que estaban en desacuerdo los estudiantes. Este manifiesto es totalmente democrático porque está pidiendo que se tome en cuenta a todos los ciudadanos. Y bueno, el manifiesto es algo el pliego petitorio es algo muy importante para todo el movimiento porque le da solidez al movimiento y deja de ser algo poco factible porque los medios estaban difamando a los alumnos que no podían organizarse, que no era cierto que estaban luchando por causas comunes. Y bueno, lo que ellos quisieron representar con el pliego petitorio fue todo esto. Esta puerta es histórica, realmente tiene 200 años, creo que un poco más. Y bueno, está aquí porque se rescató de otro lugar. Estaba embodegado, pero cuando se supo que se iba a hacer el memorial, se rescató y se trajo aquí para evidenciar cómo es que no hay quemaduras de bombas Molotov, por ejemplo, que se mencionaba que se habían hecho los estudiantes de bombas Molotov, y que se puede ver claramente, como aquí en la foto, que fue un bazucazo, y bueno, pues aquí lo tenemos evidentemente, ¿no? Cómo están armados, y bueno, ya. ¿Alguien me ayuda a leer los 6 puntos del pliego petitorio, por favor? ¿Alguien, por favor? Libertad a los presos políticos. Gracias. La institución de los jefes especiales, los generales Luis Cuatro Ramírez y Raúl Mendior Rivera y el teniente coronel Armando Frías. Desaparición del cuerpo de Granaderos. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal que condenaba el delito de disolución social y funcionaba como el argumento jurídico para las agresiones. Indemnización a los familiares de heridos y muertos. Deslindamiento de responsabilidades de las autoridades. Muchas gracias. Bueno, ya pudimos ver cuáles fueron los 6 puntos del pliego petitorio. Pero, ¿tienen idea de qué es un preso político? Sí lo saben, ¿no? Claro. Ajá. En realidad no es un preso que esté ahí porque ha cometido un delito. Su único delito es ser consciente y pensar. Y bueno, tristemente, hoy en día sigue habiendo muchos presos políticos. Uno de ellos es Mumia Abu Jamal, no sé si han escuchado acerca de él. Es un participante de los Pantera Negra, él era reportero y sigue en la cárcel, tiene 31 años encarcelado más o menos. Y eso es un acto humanitario, ¿no? Entonces, ¿por qué es el primer punto del pliego petitorio?
ya había muchos estudiantes en la cárcel sin razón alguna. ¿Por qué? Porque estaban nada más manifestándose, ¿no? Y bueno, piden la destitución y la desaparición del cuerpo de granaderos. Pero tenemos que diferenciar muy bien qué es un granadero y qué es un policía. ¿Sí saben cuál es la diferencia? El granadero está preparado para contrarrestar o atacar a los manifestantes. Ajá. El policía pues, se dedica a cuidar. Ajá, exacto. Los granaderos están enfocados al control de las masas en específico. Y los policías se supone que deben ayudar al ciudadano común, ¿no? Bueno, entonces tenemos nos tiene que quedar claro que la destitución del cuerpo de granaderos no implica la destitución de la policía. Es algo muy distinto. Se considera que los granaderos hacen un uso brutal de su fuerza y que sobran en esta sociedad. Que realmente no necesitamos este tipo de autoridad para desenvolvernos en nuestra cotidianidad, porque son más una amenaza que una ayuda, ¿no? Y bueno, la derogación del artículo 145 estaba penalizando a la gente que se manifestara. Eso también, no sé si han escuchado las noticias últimamente, hubo una ley hace poco que era algo muy parecido a eso, que pretende hacer más fuertes los cargos a la gente que se esté manifestando en la vía pública. Sin embargo, la desobediencia civil llega un momento en que es imposible, porque no se puede mantener a la gente quieta e inmóvil e impensante ante las injusticias en el mundo, ¿no? Y bueno, otro punto importante era la indemnización a los familiares heridos, cosa que por supuesto jamás sucedió y no va a suceder, y es asunto muerto. Y el deslindamiento de responsabilidades de las autoridades. A mí en particular este último punto me parece un poco confuso, porque deslindamiento hace pensar que la autoridad debe decir, sí, bueno, no es mi culpa, pero en realidad lo que quiere decir este punto es que la autoridad debe asumir su responsabilidad, cosa que por supuesto, bueno, sí se hizo, pero mucho después, y no como debió de haber sido. Siempre hubo muchas mentiras al decir que sí, que toda la represión estuvo planeada y que era influencia también de la represión que ya existía en otros países, y pues el gobierno se sentía de alguna manera comprometido a actuar como los demás países que se creía que eran el ejemplo para los demás, y bueno, pues México no se podía quedar atrás. Y pues también eso, o sea, como no se podía quedar atrás, se manifestó de muchas maneras, hubo mucha represión, pero al mismo tiempo hubo una revolución muy grande. Y se me había pasado decirles otro punto muy importante. México estuvo muy influenciado por el Mayo francés. ¿Han escuchado sobre el Mayo francés? ¿Sí? Ajá, también se dio en el 68, pero en Francia. Y lo que sucedió con este movimiento fue más espontáneo que aquí en México. De hecho, el Mayo francés se llama Mayo francés porque solo ocurrió en ese momento. Duró solamente un mes. Y en cambio aquí en México, como les mencioné, se desarrolló en 2 meses y medio, más o menos. Y bueno, este movimiento salió de Francia y llegó a oídos de Argentina, de Chile, de Brasil. Toda Latinoamérica había movimientos estudiantiles. También en Estados Unidos hubo movimientos. Hay universidades que fueron fuertemente reprimidas, así como el movimiento hippie también. Porque, como les mencioné, no solamente era pura psicodelia y puro vagabundeo por el mundo. También tenían mucha influencia del comunismo, y los hippies trataban de vivir en una forma de comuna. Vivir en comuna quiere decir que era un núcleo familiar, pero no como la familia occidental, sino que es un núcleo donde todos participan y donde todos trabajan de la misma manera, y todos van a tener de alguna manera un premio, pero que va a ser equitativo para todos. Y bueno, así como el movimiento francés y los hippies fueron movimientos de expresión, quiero decir expresión en tanto que
pues hubo movimientos artísticos como la pintura o la música, que ya vimos con Janis Joplin y los Beatles y toda esa gente que hizo muchas cosas. Pues la pintura fue otra forma de expresión para todo este movimiento. Y esta pared pues representa un poco de eso. ¿Qué elemento que ya vimos encuentran aquí? Más bien para cubrir las manifestaciones que no prevíamos. Desaparición del cuerpo de granaderos. Ajá, uno de esos. ¿Qué más? ¿Qué les dice este? Hubieran nombrado a él y a mí. Ajá, y eso fue algo que se me pasó a decirles también, disculpen, debí de haberlo dicho allá. En los 60s, ¿qué más estaba pasando en México? 68. Ajá, las Olimpiadas. Y bueno, también los medios estaban acusando a los estudiantes de que ellos en realidad estaban queriendo sabotear las Olimpiadas. Pero por supuesto que no, eso no era lo que estaban tratando de hacer los estudiantes, simplemente también estaban tratando de mostrarle al mundo cómo en México había muchas injusticias. Y las Olimpiadas pues ayudaron a hacer pues difusión de lo que sucedió, aunque en el mundo llegó la noticia de lo que pasó en México, pues también fue un poco acallado. Sin embargo, como todas las cámaras estaban aquí en el país, había mucha gente extranjera, pues también fue un motivo para que esa manifestación pudiera llegar a otras partes del mundo. ¿Y qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les impacta? Demetrio Vallejo, ¿qué sabes de Demetrio Vallejo? Él era un dirigente del movimiento ferrocarrilero, fue líder del sindicato de ferrocarrileros en el 58. La cargada de la comunicación de los medios, particularmente la... Muy bien, sí, pues más bien lo usaron como también, de alguna manera, un estandarte, ¿no? Como un personaje a quien sus ideas son legítimamente dignas de seguir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues aquí en toda esta gráfica pues podemos ver el cuerpo de granaderos, presos políticos. ¿Qué tal esto? La prensa, ¿no? ¿Se acuerdan cuándo empezó el movimiento? 13 de julio. Ajá. Y ya estamos en qué? En 28 de agosto. Entonces pues ya había pasado un mes de que todo había empezado. Y a un mes de que el movimiento había iniciado, afortunadamente mucha gente decidió unirse. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a dar cuenta de que los medios estaban mintiendo. Y una de las razones por las que se dieron cuenta de que los medios mentían eran porque los padres de familia tenían a sus hijos o en la cárcel o en el hospital o en su escuela en paro. Y bueno, pues todo esto hacía que las familias se cuestionaran el verdadero motivo de por qué la gente estaba saliendo a las calles a protestar. El 28 de agosto, no fue el 27 de agosto, decidieron hacer un meeting en la plancha del Zócalo. Se dice que esta fue una de las primeras manifestaciones grandes en el Zócalo, pero no es cierto. Una de las primeras más grandes fue el movimiento de médicos que les enseñé allá en la entrada. Ese sí fue uno de los primeros, que en el 65 me parece, y esto fue en el 68. Sin embargo, sí llegó más gente, pero en ese momento no se acostumbraba a manifestarse en el Zócalo como hoy en día. Eso realmente sucedió a partir de este momento. La gente sigue yendo a manifestarse al Zócalo y bueno, ellos fueron a ese lugar y como les mencioné allá atrás, era muy difícil que los estudiantes se pusieran de acuerdo para organizarse y decidir quiénes iban a hablar en las asambleas. Asimismo, dentro de las organizaciones estudiantiles había desacuerdos. Había gente que no se estaba declarando comunista, pero por otro lado había gente que se estaba declarando como militante del PRI o del PAN. Y bueno, sin embargo, a pesar de que eran de movimientos distintos, ya la gente estaba totalmente segura de que había elementos en la sociedad que no estaban beneficiando a todos por igual. Entonces, hacen un meeting en el Zócalo y
¿Qué creen que fue lo que pasó? Ajá, los desalojaron de nuevo. Pero esta vez pasó algo muy impactante. Se abrieron las puertas del Palacio Nacional. Estaban también en la plancha del Zócalo porque pocos días después se iba a dar el informe de gobierno del presidente. Sí saben que es un informe de gobierno, ¿no? Ahora ya no sucede el informe de gobierno. Creo que se dejó de hacer porque siempre la gente se manifiesta y eso implica que va a haber caos y va a haber represión. Entonces se ha decidido que se deje de dar el informe de gobierno y ahora en cambio alguien que elige el presidente va y lee el informe de gobierno del presidente. Pero en ese momento todavía se hacía y estaban a pocos días de que sucediera el informe y por eso deciden ir a pararse en la plancha creyendo ilusamente que Díaz Ordaz iba a salir del Palacio Nacional e iba a tener un diálogo público con ellos. Obviamente eso tampoco sucedió y como les digo, lo que sucedió fue que se abrieron las puertas del Palacio Nacional y empezaron a salir tanquetes. ¿Se imaginan eso? ¡Qué pavor! ¿Qué pensó la gente en ese momento? Yo no sabía que guardaban tanquetes en el Palacio Nacional. Y pues ahora me queda como la duda, ¿y todavía habrá tanquetes ahí resguardados? Y pues probablemente sí. Seguramente hay un ejército metido ahí todo el tiempo para que si en cualquier momento hay una desobediencia civil muy grande, puedan salir y reprimirlos inmediatamente. Bueno, pues esta estrategia funcionó. Estaban decididos a permanecer ahí, pero un tanquete disparó a un camión del poli, donde estaban arriba del templete, donde estaban subiéndose los oradores para el meeting. Y bueno, pues eso los hizo irse. Sí, pero ellos pensaban quedarse ahí toda la noche. Y bueno, se retiraron. Ahora, se responsabiliza totalmente a Díaz Ordaz de todas estas acciones represivas porque se le caracteriza por haber tenido un gobierno paternalista. ¿Han escuchado antes este concepto de paternalismo? Sí. ¿Me puede decir alguien qué significa un gobierno paternalista? No, que... Ajá, sí. Es parte de... El presidente se llama el papá y la familia es el pueblo. Ajá. Desde mi punto de vista, es algo muy parecido al Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y bueno, esta forma de gobierno viene desde mucho más atrás. Díaz Ordaz estaba influenciado por la corriente liberal. Pero esta corriente liberal no implica realmente que la gente pudiera ser libre. Fue algo que surgió en la modernidad y esto implicaba simplemente que los ciudadanos pudieran tener derechos. Sin embargo, estos derechos estaban limitados. ¿Por qué? Porque se dice que solamente unos cuantos iban a tener derechos a ser hombres. Es decir, ni las mujeres, ni los niños, ni los enfermos, ni los negros, ni los judíos, ni nadie más, ¿no? Simplemente unos cuantos que eran propietarios y que tenían un nivel económico alto y que tenían un empleo, se podían decir que eran ciudadanos y así ser partícipes de sus derechos. Sin embargo, esto que les estoy contando se dio mucho atrás, como por el siglo XVII. Sin embargo, en este momento de la década de los 60 sucedió que en general el mundo estaba en un retroceso del liberalismo. Es decir, que se estaban haciendo de alguna manera contrarreformas, porque se buscaba volver al orden, se buscaba volver a que los ciudadanos fueran menores de edad, como dice Kant, si alguien ha leído Kant, que solamente la gente que es mayor de edad va a poder ejercer su propio derecho de ser un ser humano. Y bueno, esto simplemente se los menciono porque es parte de la idea del paternalismo, y el paternalismo implica que quien crece obedeciendo va a saber mandar.
Y bueno, esta era una frase que Díaz Ordaz hacía pública en sus conferencias, y asimismo su figura pública sale representada como en esta foto, que está besando la mano de su padre. Y bueno, pues eso nos dice muchísimo de la forma en que él pretendía que los ciudadanos se comportaran ante su persona. Él, al ser el brindador de todos los recursos del país, creía tener el derecho de ser respetado. Y bueno, en algunas conferencias afirma que él actúa de esta manera porque no puede permitir que México se contamine. ¿Y qué quiere decir con que México se contamine? Con que llegue el comunismo a él. Y pasó, finalmente sucedió, pero Díaz Ordaz nunca estuvo a favor del movimiento estudiantil de ninguna manera.